Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Con pesar, la sociedad dominicana ha recibido la noticia este lunes en la noche del fallecimiento de doña Rosa eh, Gómez de Mejía, la esposa del expresidente Hipólito Mejía. Doña Rosa, quien fuera primera dama en el periodo 2000-2004, siempre se le reputó como una persona bien puesta, como una persona sin estridencia, como una persona de servicio, como una persona dedicada a estar donde tenía que estar en el momento que debía estar. Se le reconoció siempre como una persona abierta y caritativa, presta a dar un buen consejo, presta a resolver cualquier situación, principalmente en estas situaciones que se trata de ayudar a los demás. Este lunes en la noche estaba en un acto se llama el Trampolín, el Museo del Trampolín, que está ahí en la Fortaleza Osama, me parece que es. Ella fue la propulsora de esta iniciativa cuando era primera dama, y es un aporte para niños, una sala de cultura. Se estaba inaugurando una nueva sala. Allí estaba con ella la vicepresidenta, la primera dama de la República, doña Raquel Albaje, estaba su hija Carolina, estaba el presidente Mejía, y ella habló incluso en el acto y dicen que se sintió mal en el momento ya cuando estaba el acto casi concluyendo. La llevaron a una clínica privada. Allí la asistió un equipo médico encabezado por el doctor neurocirujano José Joaquín Puello, quien tiene también consultorio en esa clínica, y le dieron las primeras atenciones. Y oí al doctor José Joaquín Puello decir que hubo 4 intentos por reanimarla. Los 3 primeros tuvieron éxito, pero volvió y recayó, y en el último ya no pudieron hacer más por su vida y perdió la batalla. Al filo de las 8 y tantos, 9 de la noche, doña Rosa fue declarada muerta oficialmente, con el dolor de su familia que estuvieron ahí presentes en esos últimos minutos. Su hija Carolina, que estaba con ella cuando ocurrió, y su esposo, don Hipólito Mejía. Una familia nacional, una familia que siempre ha sido una familia que ha concitado mucho respeto, mucho cariño. Son gente sencilla, gente buena, ligados en la política con todo lo que ello conlleva, pero en sentido general se les reputa como gente buena. En la tarde de este martes fueron sepultados los restos de doña Rosa Gómez de Mejía. El país conmovido, han llegado expresiones de luto y de dolor de todos los rincones del país y de todos los sectores, de la clase política, de la clase social, de la clase profesional, de los sectores más humildes que han podido expresar sus sentimientos de dolor. Santiago, de donde ella era oriunda, declaró 3 días de duelo municipal. Lo propio hizo el Santo Domingo Este, el municipio de Santo Domingo Este. Y así se fueron sucediendo notas continuas de pesar por el fallecimiento de la dama, ex primera dama de la República, pero la dama de la sociedad de este país, doña Rosa Gómez de Mejía. Paz a sus restos y consolación a sus familiares más cercanos, el expresidente Hipólito Mejía, sus hijos Carolina, Ramón Hipólito, Felipe, Lisa, sus nietos, el hijo de doña Carolina, la alcaldesa del Distrito Nacional, que es a quien más conozco, hijo de Juan Garrigó, un joven que está perfilando en las lides de la política nacional y perfilando un nombre propio en el país.
paz a los restos de doña Rosa. Qué pena. El COVID está definitivamente en baja, 122 casos, cero muertes, cero fallecimientos, 1.15% la positividad en las últimas 4 semanas, 3.81% la positividad diaria. Ese es el boletín emitido por Salud Pública en el día de hoy, en la fecha. La Feria del Libro está presta a comenzar. Y qué bueno que se restituya la Feria del Libro después de 2 años que por motivo de la pandemia no se realizaron. La Feria del Libro siempre es en la primavera de cada año y como les decía, se habían suspendido y ahora va a continuar en la ciudad colonial. Está dedicada a los escritores nacionales Pedro Page y Carmen Natalia. Y el país invitado, en este caso, es la Unión Europea como invitado especial de esta feria, que es un encuentro con la cultura, que en muchas ocasiones se convirtió en un evento de ventas de libros pura y simplemente, de venta de comidas y de chucherías, y aunque se hacían 1 o 2 actos, se quedaba en el tintero. El último año hubo una serie de un programa bastante interesante donde se ponen incluso en estas ocasiones a circular nuevas obras, se producen actos de teatro, conferencias, charlas, conversatorios. Hay una cadena de acciones de cultura en el entorno de la semana en que se celebra la Feria del Libro. Se invita a las escuelas, colegios, universidades, principalmente a los estudiantes para que se motiven, tengan un incentivo, despierten un amor por los libros. Qué bueno que se reinicia la Feria Internacional del Libro en esta primavera aquí en República Dominicana. Un tema que quiero comentar, y es centro de mi comentario de hoy, es cómo las redes sociales insisten, y uso la palabra insisten, en su tono de descalificación, de difamación, de generar situaciones enojosas en el país. De cómo mucha gente, incluso abogados y de todo esto, usa las redes sociales como instrumento para lograr propósitos, principalmente cuando están en discusiones en temas entre las partes. Yo recuerdo cuando yo era director de Última Hora, a principios de los años 90, un día una señora llegó a mi despacho, pidió verme, y entre llorosa e indignada se quejaba de una publicación que había hecho el periódico a espacio pagado con una serie de improperios y de acusaciones en su contra, de acciones en su contra, de situaciones en su contra, y que había sido publicada, incluso hasta sin firma, por parte de abogados contrarios al caso de divorcio que ella estaba llevando con su marido. Era una forma de descalificarla, de acorralarla, de insultarla, de injuriarla, para que ella tuviera una situación incómoda de cara a las particiones legales de ese matrimonio y quizás hasta por venganza del marido que, haciendo galas de su machismo latinoamericano, insistía en que si no es conmigo, con nadie. La desprestigian y ponen a la mujer por el suelo y dicen cuantas cosas de ella. Esto ocurrió hace ya 20, casi 40 años, 30 años, 30 y pico de años.
Y esto pasó a ser usado en las redes sociales. Yo tuve una situación en el periódico Última Hora con ese episodio, porque a partir de la vergüenza de tener que darle explicaciones a esa señora que entre llorosa e indignada me exigía una rectificación, yo le decía, bueno, pero es que esto es un espacio pagado y yo no tengo ninguna, sí, pero fue en su periódico que se publicó. Ella tenía el derecho y tenía la razón. Y yo me di cuenta de que estábamos cometiendo un gran error y una gran injusticia en ese momento en el periódico que yo dirigía. Y en complicidad con el doctor Baral, un abogado de prestigio, un hombre serio, un hombre honesto, un hombre vertical, un hombre sabio en la aplicación de las leyes, y que era el abogado que nos servía a nosotros en la dirección de Última Hora, en Última Hora para determinar cualquier situación que pudiera ser conflictiva en algo que se iba a publicar. En complicidad con él comenzamos a tomar una decisión. Lo primero fue lograr que se determinara que cualquier espacio que iba a salir en el periódico, por más pagado que fuera, debía ser revisado, chequeado y autorizado por la dirección del periódico, para evitar que se colaran cosas como esta, que realmente eran una injuria, una difamación, y violentaba todos los derechos de esa persona contra quien se decía todo aquello, no importa si fuera en espacio pagado. Eso me reportó algunos enojos con el departamento de publicidad del periódico en ese momento, porque ellos lo que están es para vender publicidad. A ellos no les importa lo que dice ahí. Si es una página y esa página cuesta 200,000 pesos, eso es lo que ellos entienden que deben hacer, vender la página. Entonces había una norma de que los espacios pagados entraban por publicidad y publicidad decía, déjeme tales páginas y yo tengo tal volumen de publicidad, y nosotros completábamos todo el resto del periódico en la redacción, en la dirección, con textos, con historias, con informaciones, con reportajes, con todo lo que era del ámbito noticioso. Esa era la mecánica. Pero yo establecí en ese momento esa obligatoriedad. Y fueron muchos, entonces yo lo que hacía, cuando llegaban esas cosas, porque siguieron llegando, se la mandaba al doctor Baral para que él las chequeara, y a veces, como llegaban a las 10 de la mañana, ese espacio pagado, no daba tiempo a que el doctor Baral se le enviara, habían los servicios de ahora, se le enviara a su oficina con un mensajero, con un chofer del periódico, él tuviera su tiempo para revisarlo y devolverlo con el ok o objetando tales o cuales cosas o el texto completo. Entonces eso se dejaba muchas veces para el día siguiente y eso provocaba algunos encontronazos. Bueno, pues ya cobramos esa página. Bueno, eso es mi problema. Hasta que el doctor Baral no lo autorice, yo no puedo publicarlo. Y muchas veces el doctor Baral me decía, me llamaba por teléfono y me decía, tiene un párrafo que no es correcto. O puede pasar, pero eso tiene mala leche. Y yo simplemente decía, el doctor Baral no lo autorizó, y cuando yo decía eso, el doctor Baral me daba seguimiento y me decía, yo no lo autoricé porque encontré que era injurioso o que rompía las normas del derecho, las normas jurídicas, las normas de respeto, las normas de los derechos de cada persona a su buen nombre. Y entonces uno ve ahora cómo las redes sociales, incluso medios de estos comunicadores enganchados a tener programas de televisión, programas de radio, a escribir en medios, a tener medios por ahí que uno no sabe quién los dirige, cómo son ni por qué son, hacen un flaco servicio al ejercicio del periodismo aquí en República Dominicana, al ejercicio de la comunicación, de la información en el país. Y todo esto que he hablado, todo este preámbulo, simplemente para llegar a un caso. Miren como el caso del atentado a tiros contra David Ortiz, en que ahora se involucra directamente con unas acusaciones que nadie ha visto cuáles son los indicativos que establecen que eso fue así.
ni que tuviera tal o cual persona involucrada, salta a la palestra pública en los medios de comunicación, principalmente en esas redes sociales, que han dicho de todo contra todos y mucho más. Y esto es como un río desbordado. No hay quien lo pare. Y dicen y tornan y viran. Entonces, para colmo, las autoridades muchas veces no toman el control de estas situaciones y dan explicaciones o indican por dónde andan esas cosas. Y esto es penoso, señores, porque no solamente es que nos desinforman, no solamente es que nos llevan por caminos cerrados, sino que generan situaciones que llegan a esas consecuencias. Y así como se cuelan casos como este, hay muchísimos otros casos cotidianamente de acusaciones, de tergiversaciones, de mentiras. Ahora le llaman fake news para que se oiga bonito. Lo han hasta etiquetado. Pero todo esto que está ocurriendo desdice mucho de lo que debe demandar y exigir una sociedad organizada. Porque lo que debe hacerse con este tipo de cosas es desecharlo. No darle cabida, sino al contrario, lo que se hace es reproducirlo, replicarlo, multiplicar su publicación. Y eso es penoso. Casos concretos hay muchos. Entra a cualquiera de las plataformas de redes sociales. Chequee programas por ahí de radio y de televisión. De gente que usted no sabe quiénes son, ni dónde aparecieron, ni con qué calidades hablan. Bueno, en el ejercicio de la libertad de expresión, claro, y qué bueno que sea así. Pero lo que usted dice, ¿en qué lo sustenta? El hecho de usted tener un espacio para publicar en una red social, en un periódico digital o en un periódico o en un programa de televisión, por las redes de televisión, no le da a usted el derecho de decir lo que usted le dé la gana contra quien le dé la gana y como le dé la gana. No es así. Pero la sociedad es que tiene que empoderarse y desechar la paja del trigo. Es penoso lo que está pasando y yo como periodista ya en ejercicio de más de 50 años de periodismo, 53 años, 54 años cumplo este año, de periodismo ininterrumpido todos los días escribiendo, comentando, analizando temas, haciendo noticias. Me siento a veces tan frustrado cuando veo algunas de esas cosas e incluso con algunos nombres hasta de personajes que se etiquetan como periodistas o comunicadores. Que es un lamento que sale del alma, es así. Es así. Y lo digo con mucho pesar, que no les quepa la menor duda. Permítame la pausa. La positividad diaria por coronavirus se colocó en 3.81% al registrarse otros 122 casos de COVID-19 detectados en 3.206 muestras procesadas de primera vez. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública al resaltar que no hubo defunciones en las últimas 24 horas. La Procuradora General Miriam Germán Brito designó al Procurador Adjunto Rodolfo Espiñeira para que conduzca las investigaciones en torno a las informaciones que dan cuenta de que el ex procurador Jean Alain Rodríguez habría ocultado información sobre el caso de David Ortiz. Espiñeira dijo que de inmediato inició los trámites para tener acceso formal al informe de la investigación privada que mandó hacer el ex pelotero de Grandes Ligas, a los fines de ponerse en condiciones de hacer una ponderación sobre el contenido de la misma. El presidente Luis Abinader de República Dominicana, Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica y Laurentino Cortizo Cohen de Panamá firmaron la Declaración de San José, en donde reiteraron su voluntad de trabajar decisivamente en la promoción de acciones concretas para el crecimiento económico de sus pueblos,
sobre la base del respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad y los valores democráticos. Asimismo, la recuperación económica sostenible e inclusiva, además de la lucha contra el cambio climático, la atención a las necesidades de salud de sus pueblos y la creación de empleos decentes bajo la premisa indiscutible de que las acciones de hoy moldearán las realidades del mañana. Muchas expresiones de dolor han sido externadas tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de doña Rosa de Mejía, esposa del expresidente Hipólito Mejía, este lunes. Entre ellos el presidente de la República, Luis Abinader, quien indicó que la noticia le ha generado profunda tristeza, al tiempo de expresar su pésame a Hipólito Mejía y sus hijos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como cada semana, analizamos la economía nacional, el impacto de las situaciones en la economía internacional sobre nuestro desarrollo aquí en esta islita del Caribe, en esta nación pequeñita de 11 millones de personas, pero rica, con un país grandísimo y con unos deseos de luchar y desarrollarnos cotidianamente. Y de ahí viene el primer tema del día de hoy que voy a comentar con don Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Rudy. Economía primaveral. Economía de primavera, claro, estamos en la primavera, así es. Y ponía esa alfombra para comenzar nuestro conversatorio de hoy sobre el tema de las remesas. Qué bien hicieron las remesas en el 2020, 2021. Pero como lo habías previsto, todo va buscando ese nivel, porque así como se busca el nivel de estabilización, de normalización de lo que estuvo mal, también lo que estuvo muy bien tiende a buscar ese nivel para continuar el desarrollo, el diario vivir del país. Las remesas no son una excepción. Sí, es lo que estamos acostumbrados, en lo que son los procesos. Un inversionista tiene que saber que no todo el tiempo va a tener rentabilidad y muy buena. Al contrario, sí. Tiene que entender que cuando la rentabilidad es muy elevada, vendrá la vaca flaca, como dice, ¿no? Sí. Y eso no es nada nuevo. En el caso de la remesa, nosotros habíamos dicho que llegarían a un techo y que entonces comenzarían, digamos, ojalá sea la estabilización o no una corrección, como pasa en los mercados muchas veces cuando se disparan, después viene lo que se llama una corrección. Y eso lo saben muy bien los que interactúan en los mercados. El caso de las remesas se dispararon en el mes de plena pandemia, comenzaron ahí a dispararse. El año pasado siguió siendo excelente, pero ya la muestra de estos primeros 2 meses del año indican como que están buscando, ojalá sea la normalización o la corrección, y mejor aún que esa acomodándose a sus niveles, diría yo. Pero que ese nivel no nos lleve muy hacia abajo. Sí. Hasta ahora ha sido moderado, ¿no? Y todavía sigue siendo superior al año 2019, sí, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en enero entraron 759.3 millones de dólares de remesas, que es muy buena cantidad. Y en febrero entraron 748.8, un promedio de 754 millones de dólares para esos primeros 2 meses mensuales, ¿no? Sí. Estamos hablando que en enero la caída fue de 4.2 y
en febrero fue de 1.6, muy moderada la caída. Pero eso es en relación al mismo mes de enero del año pasado. Del año pasado, correcto. O al último mes del año pasado. No, del año pasado. O sea, enero versus anual. enero y febrero versus febrero, ¿no? Entonces, si tú lo acumulas, tienes aquí 1.508 millones para los 2 primeros meses, o sea, el primer bimestre del año 2022. El promedio de los 2 meses es de un 2.9% menos. O sea, estamos hablando que se han dejado de recibir 45.7 millones de dólares menos que el año pasado. Todavía yo creo que es muy moderada la caída, ¿no? Pero sí se pone de manifiesto que ya se está corrigiendo lo que fue, digamos, un boom como consecuencia de una situación muy inesperada y además los programas sociales que puso en práctica la economía norteamericana, aunque es posible que estos niveles sean sostenibles, porque aquellos no eran sostenibles en el tiempo. No, claro. Pero es posible que estos sí puedan ser sostenibles porque fíjate que el desempleo en Estados Unidos sigue bajando y cayó de un 4% a un 3.8%. Aún entre los latinos está por debajo de un 5%. Correcto. O sea que si estas remesas se apoyan en base de sustentación como el empleo, es más factible que se mantengan los niveles. Pero es interesante porque las remesas pasó a constituir, aunque era de los principales renglones de ingresos de divisas y de sostenimiento de las reservas de divisas del país, pasó en el momento crítico de la pandemia a ser el segundo generador de divisas. Sí. Es lo que te quiero decir, con la caída del turismo, sí. Y se sostuvo las exportaciones, la zona franca y las remesas. No, y más del 10% del Producto Interno Bruto. Claro, entonces es un punto que se convirtió en un momento determinado en un factor importante frente a la crisis de la pandemia. Claro, yo creo que jugó un papel fundamental, estratégico, en el caso de la pandemia, ¿no? Porque evitó que más gente cayera en la pobreza, ¿no? Y siguió en el año 2021 incrementándose, ¿no? Con 10.400 millones de dólares. Así es. Como tú bien destacabas, el segundo después de las exportaciones, ¿no? Este es un año también que tiene su característica. Tú lo comentabas anteriormente, la situación de la guerra de Rusia y Ucrania mantiene el ambiente global, ¿no? El entorno global. Enrarecido, muy incierto. Fíjate que donde se está reflejando esto mejor es en los precios del petróleo. Que una volatilidad increíble. Sí, día por día. Sí, yo te diría minuto a minuto. Sí, señor, así es. Entonces eso, lógicamente, que está afectando no solamente la economía nuestra, la economía mundial. Claro que sí. Sin embargo, lo que se va recuperando en República Dominicana es el tema del empleo. El empleo perdido a propósito de la pandemia a partir de marzo, abril del 2020, cuando el mundo cerró y el país no fue la excepción, el desempleo fue duro, la pérdida de centros de trabajo, porque muchos cerraron, pero muchos quebraron, y entonces, pero hemos tenido una buena recuperación, Carlos. Sí, según la última encuesta continua de fuerza de trabajo que realiza el Banco Central, es trimestral, en la última entrega, que ya cubre el año 2021 completo, ¿no? El Banco Central resalta que el total ocupado al finalizar diciembre para el año recién transcurrido es de 4.682.079 personas. O sea, tenemos ocupado 4.682.079 personas. Formal e informal. Sí. Hay que destacar que la característica del mercado laboral nuestra todavía pesa más el informal. Claro. Y cuando hablamos de informal, estamos hablando de empleados que no tienen acceso a la seguridad social. Que no cotizan de impuestos muchos de ellos. Ni estabilidad de sí. ingreso tampoco, porque puede trabajar hoy y mañana no se sabe, ¿no? Que si tienen un accidente laboral, posiblemente estarían ya perdiendo su capacidad, digamos, útil de trabajo, su vida útil de trabajo, ¿no? Además de lo que le cuesta. Además de, correcto. Entonces, ese empleo sigue siendo todavía predominante, ¿no? Pero hay algo muy importante y es que
se crearon del año 20 acá 267.478 empleos. O sea, un 6 puntos de la población, en este caso laboral, creció en un 6.1%, ¿no? Y un dato que debería preocuparle a gente como usted y como yo es que el 86.2% de esos empleos que se crearon el año pasado fueron ocupados por jóvenes de menos de 40 años. La mayor parte de ellos por jóvenes de 19 a 24 años. O sea, mira fíjate que son grandes cambios en el mercado laboral y eso uno lo percibe. Para todo lo que son este tipo de trabajo, temporero, algunos de ellos, ¿no? O casi independientes, o desde las casas, son jóvenes casi muchos todos jóvenes los que están trabajando. Muchos jóvenes, porque los jóvenes tienen un problema en República Dominicana y es que los patronos muchas veces no entienden, o no entendían, o algunos patronos no entendían, vamos a no ser generalizantes, no entendían el hecho de que tú no puedes exigirle experiencia a un joven que apenas está o terminando la universidad o acaba de salir de una universidad, o uno que simplemente hizo el bachillerato y ha hecho un curso técnico de algo. Entonces, si no la experiencia la adquiere en el trabajo y a veces ellos quieren gente nueva para no tener altos salarios, muchas veces, pero que tengan experiencia para no tener que enseñarle, no entienden que pierden el tiempo enseñando. La verdad es que los requerimientos, las exigencias del mercado laboral de hoy tiene un sesgo hacia la juventud, porque que el trabajo cada día se hace más exigente. Uno piensa que en los tiempos nuestros que había muchas cosas manuales, eso que tú decías ahorita, que tenía que mandar para esperar, que el mensajero. Bueno, todo eso simplifica, pero la rigurosidad de trabajo, los niveles de medición de productividad son cada vez más fuertes, exigentes. Claro que sí, indudablemente. Casi autoexcluyen cierto grupo poblacional. Eso es así. Y te voy a decir una cosa, sobre la base del volumen de trabajo que haya en el país, eso marca las pautas para los movimientos hacia el desarrollo. Porque el país no se puede quedar estancado y teniendo mayor consumo. El problema es que tenemos que tratar por todos los medios de de mejorar la calidad del trabajo. Porque eso es o sea, se están creando empleos, pero lo que le llaman empleo digno. Sí. Y eso es lo que contribuyen además a superar lo que son las habilidades del trabajador, ¿no? Sí. Bueno, la tasa de desempleo se sitúa en un 7.1%, era un 7.4%. Y este dato es muy interesante. Hay 355.882 personas de 15 años o más, lo que nosotros consideramos ya como población adulta, que están aptas para el trabajo, ¿no? Que han dejado de buscar trabajo. O sea, las encuestas le llaman desmotivado. Y obviamente si tú coges la tasa de desempleo, en este caso ampliada, te da un 13.2%, más o menos el mismo nivel de años anteriores, ¿no? Porque en definitiva son desempleados. Lo que pasa es que las encuestas le preguntan, ¿usted está trabajando? No. ¿Usted quiere trabajar? Sí. ¿Usted ha buscado trabajo en los últimos X tiempo, 4 o 5 semanas? No. Entonces ya lo consideran como desmotivado. Por eso tú notas esa diferencia entre la tasa de desempleo abierta y la tasa de desempleo ampliada. Porque la ampliada incluye eso, pero la abierta sencillamente lo saca y lo considera como desmotivado. Desmotivado. Usted tiene razón. Y hay que ver si esa desmotivación es simplemente porque hay gente también que quiere... A algunos no le interesa. Eso, que no, si no le interesa, mejor prefiere hacer chiripas o algunas cosas. Algo mantenido. O gente que no quiere trabajar. O a veces tienen otra fuente de entrada muy, qué sé yo, tal vez esporádica, pero subterránea. Entonces no le interesa trabajar. No quiere decir que no generen un ingreso de alguna manera, aunque sea espesa lo que trabajan. Hace unos meses tuvimos una confrontación con un amigo nuestro de un grupo uno de esos grupos con los que yo me reúno a tomar café y lo que sea. Y él simplemente dijo así olímpicamente, bueno, tú estás trabajando. Es que lo que me están ofreciendo en el trabajo son 40 y 50 mil pesos y yo no me voy a emplear por eso. ¿Y cuánto tú trabajabas? ¿Cuánto tú ganabas en el último trabajo? 40 mil pesos justamente. Pero ¿y por qué tú sabes? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú exiges más? No, es que con eso nadie vive. Entonces,
Oye, pero ¿De qué vives? Y sin trabajo. Sí, entonces, ¿de qué vives? De los amigos, de sentarse, de la chelcha, de la cosa. Vagos profesionales. Lo que tú decías. Sí. Son vagos profesionales. Sí. Y eso es terrible. Pues mira, siguiendo con el panorama del movimiento de la economía en República Dominicana, el tema de la construcción se convirtió en un tema importante dentro de los renglones que caracterizan el crecimiento de la economía en República Dominicana, y la construcción ha sido en los últimos años, construcción y telecomunicaciones principalmente, y las telecomunicaciones ya han bajado un poco, pero la construcción sigue siendo uno de los renglones principales. Pero hay dos razones que han provocado en los últimos meses, en los últimos tiempos, alguna desmotivación. Había gente que compraba viviendas, un apartamento de no tan alto para rentar. Habían otras gentes que lo usaban como inversión precisamente, claro, porque es una plusvalía, eso gana, no pierde. Y protege el valor del dinero. Entonces, eso te iba a decir, tú no pierdes ahí, no es igual que comprar un vehículo que se va devaluando, la vivienda se va valorizando. Entonces, ese era un problema que había muy serio. El aumento de costos, de precios de las viviendas, a propósito de todo este tipo de toda esta situación de la inflación, puede ser temporal por la inflación, pienso yo, pero el otro problema era el tema del inquilinato y de la casi posibilidad cero que tenía una gente de sacar a alguien que se le metiera en la casa. El Listín Diario hizo una serie de reportajes durante 2 semanas sobre lo que eso significaba y cuánta gente, puso muchos ejemplos de cuántas personas tienen demandas de que le desalojen una casa y no hay forma de que lo consigan. El Tribunal Constitucional emitió una resolución sobre ese tema. Parece un asunto legal, pero no es pero legal. Tiene incidencia económica más de lo que uno se imagina. Por eso lo puse en la forma más amplia, porque, no, eso fue una cuestión de abogados. No, sí. No, eso abre un panorama diferente. Sí, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que modifica, ¿no?, o declara inconstitucional parte de la ley, oye, esta ley 4314 del 28 de octubre de 1955, que de época de la dictadura. Dicen que integró parte en su articulado de lo que fueron algunas disposiciones a raíz del ciclón de San Zenón. Que tú no podías desalojar a una persona, o sea, protección, porque es una ley de alcance social, eso es verdad. Sí. El problema, yo siempre he sido opuesto a lo que son los precios regulados o la intervención, digamos, el control estatal de lo que son asuntos que el mercado puede darle respuesta, ¿no? Independientemente de que el gobierno siempre tenga su espacio, ¿no?, para evitar que se cometan atropellos. Claro, ¿no? claro. Y que la ley funcione. No, eso estamos claros, ¿no? Ahora, muchas veces cuando los gobiernos quieren proteger a un sector, lo que hacen es que lo perjudican. Cuando se fija un control en el precio de los alquileres, a quien se hace daño es justamente a los inquilinos. Porque nadie va a invertir en vivienda y el inquilino no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, en este caso, cuando se actúa, es verdad, en favor del inquilino, nos olvidamos de quién compra vivienda, claro, quién invierte. Claro. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, de que la gente no siente motivación para invertir en vivienda. Y con lo cual contribuye a resolver el problema habitacional, que sigue siendo muy, muy grave, claro, en nuestro país. Además de, ¿no?, que es un negocio. Claro. Y proporciona la solución de usted poder tener acceso a una vivienda. Tú lo sabes, mira, si tú has tenido más de una vivienda, seguramente te ha tocado, todo me ha pasado por ahí, ¿no? Para tú pedirle una vivienda a un inquilino, tú tienes que justificar para qué tú la quieres, pero es tuya. No, si tú la pides para la forma más rápida que te autoricen el desalojo es si es para vivirla. Pero si tú la pediste para ese motivo y no la usas, entonces tienes que dejarla 3 años cerrada.
Era así antes, no sé si se ha modificado eso. No, pero yo creo que no es tan estricto, eso está modificado, pero, No, pero era pues la así. verdad que eso es aberrante. Pero era así. Sí, pues eso es aberrante. Era así. Pero lo otro es que... Pues después, esa es mi propiedad. lo otro es que después que a ti te autorizan... no, espérate, que si el inquilino era por falta de pago, oye, se supone que eso es automático. Oh, claro. Incluso los contratos lo establecen. No, tú tenías que ir a tribunales de desalojo y ahí te pasaba de 6 meses fácilmente. Cuidado. Y que te den la fuerza pública. No, espérate. Olvídate de eso. Después que te daban la sentencia, para tú conseguir sacarlo, a veces tú gastabas más que los alquileres que no te pagaba tampoco, ¿no? Óyeme, y te ponía en riesgo también. Eso te iba a decir, los riesgos que tú corrías con violencia. Eso. Sí, claro. Porque, óyeme, entonces eso, la verdad es que desestimuló, ¿no? Hasta cierto punto, digamos que limitó la inversión en vivienda. Paradójicamente, si tú quitas este tipo de trabas, el inquilino va a encontrar más disponibilidad de vivienda en el mercado. Sí, claro. Porque Entonces, la gente se puede motivar entonces a hacerlo. Exacto. Entonces, eso yo creo que es la importancia de esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero yo sí entiendo que esa ley debe ser remozada, esa ley debe ser adaptarla a los renovada tiempos, a la completamente, realidad, porque es que las condiciones de los años 55 en materia de alquiler no es la de hoy en día, donde se renta en moneda extranjera, se renta temporal, hay renta incluso que son de paso, provisionales, ¿no? En fin, ha cambiado mucho el panorama de la vivienda desde entonces, y el mercado de la vivienda. Claro, y el mercado de la vivienda para rentar. Claro. Es una inversión como otra cualquiera. Claro. Con su ventaja. En todos los niveles y en todos los sectores. Claro, con su ventaja, porque lo que tú decías ahorita, preserva el valor del dinero. La inversión financiera no te preserva el valor del dinero. Por ejemplo, los extranjeros que vienen aquí a República Dominicana a hacer un determinado trabajo, como incluso diplomáticos, generalmente no compran viviendas, rentan viviendas y buenas viviendas a muy buenos precios. Y tú como inversionista podrías decidir, yo me voy a mantener fondeado y voy a rentar una vivienda. O sea, todo eso hay es mucha gente que lo hace. Pero esa ley tiene muchas cosas obsoletas que debería ser reelaborada por completo. No solamente modernizar la ley, sino es una nueva ley. No sé, hacerla acorde a la realidad. Sí, por eso te digo una nueva ley. Se tiene que pensar en la realidad. Claro. Bueno, y las tasas de interés se mueven. En Estados Unidos se esperaba, ¿no? Ya decidieron subir la tasa de interés en un 0.25. Habían estado en su nivel más bajo. Bueno, entre 0.25 y 0.50 sigue siendo baja todavía, sí. Pero habían bajado a su nivel mínimo en el año 2020. Claro, esta no va a ser la primera subida. Se espera que vendrán. Es el inicio de unas subidas escalonadas. Sí, ¿Cómo pasó aquí? Nosotros nos adelantamos. Sí, nos adelantamos y le subimos 200 puntos de noviembre acá, ¿no? Sí. El objetivo, el mismo. Y también lo está haciendo Londres, Inglaterra. El objetivo es el mismo, contrarrestar la inflación. La inflación en Estados Unidos, estamos hablando de 7.9, la interanual, la más alta desde 1982. Así es. Óyeme, estamos hablando de 82 a 40 años. Entonces, el objetivo es contrarrestar los efectos de la inflación. ¿Qué va a suceder? Tú contrarrestas los efectos de la inflación, pero al subir el dinero va a afectar los niveles de inversión de la economía. Claro, elemental. Eso es lógico, ¿no? Sí. Y en el caso de estos países como los nuestros, ¿no? El efecto, bueno, primero es que ese tipo de cambio de tasa en Estados Unidos tiene un impacto global, porque eso puede atraer ya dinero barato, terminó la época de dinero barato, y eso puede atraer más dinero hacia los Estados Unidos, que se lo van a sacar a esos países como los nuestros, ¿no? Claro que sí. O nosotros tendremos necesariamente que subir más las nuestras para que compense no solamente el diferencial de interés, sino también el riesgo cambiario. Así es. Entonces, fíjate que apenas comienza la salsa en Estados Unidos, pero ya las expectativas son de alzas de tasa. ¿Tú crees que va a ser muy, muy consecutivo, muy pegado una de la otra, o que va a ser más espaciado a lo largo de la... Hay que esperar la próxima reunión de la FED, pero ya eso manda señales
Se espera que sea mayor porque la inflación va a ser muy difícil, yo te diría casi imposible detenerla en la coyuntura actual mientras siga la guerra de Rusia-Ucrania. Sí, que no tiene visos de terminar en este momento. Por ahora no. No tiene visos. Y los costos se están disparando. Claro, de todo. De todo. Y en todo el mundo. No solamente en las materias primas, sino lo que conlleva los costos de las materias primas, principalmente el petróleo y los alimentos. Va a subir el precio de la deuda para países como los nuestros. Claro. Y la posibilidad de captar, de colocar emisiones también será más alta. Va a ser, sí, y más difícil. Pero apenas comienza. Apenas comienza. Bueno, vamos a ver a dónde llegamos, don Carlos. Nosotros llegamos hasta aquí por esta noche y abrimos la cita para la semana próxima. Seguimos entonces. Sí, señor. Si Dios Gracias quiere. por su compañía en esta noche, como cada semana. Don Carlos Cuello analizando el mundo de la economía aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. China ha confinado a una ciudad, señores, de 9 millones de personas por un brote que ellos califican de importante, un brote del coronavirus, del Omicron y algunas variables del Omicron. Y esa confinación es buscando evitar que se esparza, que se propague nueva vez el virus del coronavirus en sectores de la sociedad china y de otras partes del mundo. Esa es una situación que, recuerden ustedes que en noviembre del 2019, en China, en la provincia, la comunidad de Wuhan, comenzó el desarrollo del coronavirus, de esa pandemia que duró 2 años y que todavía está afectando países del mundo y que está provocando problemas de fuerza laboral retirada, fallecimientos, confinamientos, de todo. Entonces, los chinos están en eso. Mientras tanto, señores, aquí en nuestro continente, qué penoso que el gobierno dictatorial de fuerza de Daniel Ortega y su esposa, la señora Rosario Murillo, sigan adelante con los atropellos. Sigan adelante con los atropellos. No tuvieron ni siquiera el prurito de haber impedido que un grupo de ciudadanos de la oposición a su régimen participara en las elecciones. Solamente eso, sino que los involucró en acciones que violan las leyes para poder mantenerlos en prisión. Y ahora a doña Cristina Chamorro, la hija de Pedro Joaquín Chamorro, y de doña Violeta Barrios de Chamorro, que fue presidenta del país. Pedro Joaquín Chamorro, un mártir de la prensa, asesinado por los Somoza, el dueño del diario La Prensa de Managua. A esa señora, por demás, la que encabeza la junta de directores del periódico, del diario La Prensa, fue acusada, ella era candidata presidencial con muchas posibilidades de ganar las elecciones, amañadas por Ortega, su esposa y su camarilla, para mantenerse en el poder, como hicieron con las elecciones amañadas de hace unos meses.
Lo redujeron a prisión y estaba en prisión domiciliaria y ahora la condenan a 8 años de prisión por supuestamente haber violentado leyes de seguridad y una serie de cosas. ¿Hasta dónde van a llegar estos gobiernos salvajes en una época como la que estamos viviendo, como la que el mundo está viviendo, luchando por su democracia? Mira cómo esta semana, desde ayer, este lunes, el presidente Luis Abinader, el presidente de Panamá, el presidente de Costa Rica, se reúnen buscando políticas de desarrollo en democracia, y países como Nicaragua, que deben estar luchando por su desarrollo y su democracia, dan pasos hacia atrás con las improntas de estos caudillitos, con estos politiquillos, pichones de dictadores. Qué penoso esto que está pasando en Nicaragua. Con estos temas y el tema de la guerra, que siempre está ahí, el tema de la invasión de los rusos contra Ucrania, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Las autoridades ucranianas rechazaron la exigencia rusa de que sus fuerzas en Mariupol depusieran las armas y alzaran banderas blancas a cambio de paso seguro para salir del asediado puerto estratégico. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, manifestó que Estados Unidos debe dejar de crear amenazas a Rusia si quiere mantener las relaciones con Moscú. El planteamiento de qué hay que hacer para mantener las relaciones es sin duda correcto. Ellos, los estadounidenses, necesitan simplemente detener su escalada, tanto verbal como desde el punto de vista de atiborrar con armamento al régimen de Kiev, manifestó Ryabkov a un grupo de periodistas citado por la agencia Interfax. Equipos de rescate luchaban este martes contra la lluvia y el barro en la búsqueda de rastros de las 132 personas que iban a bordo del Boeing 737 de China Eastern, que se estrelló en una zona montañosa en el sureste de China tras una caída de pocos minutos. La periodista y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue condenada por un tribunal a 8 años de prisión tras ser hallada culpable por delitos que le atribuye el gobierno de Daniel Ortega. Cristiana, de 68 años, continuará bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio pasado, informó el Independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, que sigue los procesos contra los opositores detenidos. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez, aquí a esta misma hora en Color Visión. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.